Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. Arrancamos Todos Somos Iguales por la pantalla de C9N y bueno, hoy después de mucho equipo completo, así que otro aplauso, por favor. Me fui, se fue, vino, volvimos. Bueno, ¿cómo estamos, Pati Quinzo? Bienvenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto estar todos juntos de vuelta. Les extrañé, hiciste falta, Muy Rubén. bien, gracias. Yo también tampoco estuve la semana pasada, pero feliz de volver a este gran equipo. Pero pasaron bien ustedes, De bárbaro, vale, sí. bastante. Playa, diversión a full. No se notó que nos extrañaron, les comento. Lo merecíamos por nuestros natalicios, ¿eh? Sí. Che, quiero decir, con todo respeto, qué bien te queda el negro, Vita. Gracias, Rubencito, muchísimas Realmente gracias. Hoy increíble. Creo que vine de acuerdo a la ocasión. Estás muy linda. Gracias, Estás muy linda. igualmente nuestra compañera Pati, Gracias, compañera. divina. Juanca, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero súper bien, maravilla, espectacular, genial. Vos sabés que le pido disculpas a la compañera, me invitó para ir al lanzamiento del libro. Yo quise ir Que me también. comentaba que fue de la Gran 7. Nadie de este equipo se fue a denunciar tenía un públicamente, compromiso pero no previo importa. ya. Y después llegué y le regalé el libro. Me echaron la vez. Espectacular. En la lista de Libro y los perros. Felicidades, compañera. Yo quiero Gracias. tu libro, Pati. No hay tornaco lo que tiene el libro, mira. ¿Qué? Muy importante. Dicen que generalmente cuando uno cumple ciertas etapas, ¿verdad? Tener un hijo, Claro. plantar un árbol y escribir un libro. Exactamente. Y Pati nos regala un libro, sobre todo de sus experiencias vividas, muy joven ella, y ya se anima a plasmar lo que le puede servir a muchas otras chicas y a muchas otras personas, ¿no? Así Gracias, que Pati, Joselo. Muchas felicidades, mira, para mostrarle a la gente. Gracias. Pati Bien. se inspiró y espero que la mayoría de la gente pueda tener la oportunidad de acceder, Pati, a esto. Hay que difundir, hay que ser un ejemplo para todas las chicas, sobre todo tus aliadas. Muchísimas gracias, compañeros. A ver, realmente ¿dedicatoria fue una incluida semana- o no? Sí. Muy bien. Para todo el equipo de Delpi, en especial a mi conductor favorito, Rubén Rubín, muchísimas gracias por creer en mí Le de y verdad. dejar de creer. Pati Quinto, sí, en serio. Por Dejarme turno, crear, Amala, por turno. dice. Dejarme crear. No dejar de creer. No, por dejarme creer en mí. Mira, por dejarme creer. No, pero Claro. tu letra no ayuda, Pati Quinto, Sí, te mi letra diré. está medio lamentable, disculpen. Ahí está, muy bien. Bueno, Pero una semana muy linda, ¿eh? ¿Qué fuerza, se dieron cuenta qué fuerza tiene el título? Una palabra tan cortita, pero está Creo. todo ahí. El primer paso para crear es creer. ¿Y qué, por ejemplo, nos podemos encontrar con el libro? Si Bueno, el leemos? libro es inspirado principalmente para mujeres, pero no le vendría nada mal leer a los caballeros también, porque habla Hablan un poquito a las mujeres. Exacto, para entender un poco una visión, una cosmovisión nueva de lo que Mira es que si el logras papel de la explicarle, mujer. mira que si logras explicar cómo entender a las mujeres, esto va a ser una realidad. Dios mío. Yo creo que más que entender es respetar la palabra, porque estamos en un tiempo nuevo, con nuevas reglas, y de eso es lo que hablo un poco en el libro. Hay muchos ejercicios, vivencias prácticas para que las chicas se empoderen, que tomen control de su vida, que puedan creer en sí mismas. Un poco de mis experiencias, mis aprendizajes de ellas, y también cómo luchar contra las críticas, Para que no necesitan etcétera. tanto del hombre, en otras palabras. Está bien, perfecto. Muy bien, hay que bien, ser me encanta. independientes. Equipo completo hoy en Todos Somos Iguales y nuestro invitado es el siguiente. A ver. Sick of that. Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Liv, that's the intro, now let's go. The flow of life, throwing strife into the mix to depict our condition, and the word is sick. The powers to be, a power elite. To speak upon stress and strife that I see every day. And launch to speak upon. Fuerte el aplauso para nuestro invitado. Vamos a hablar de todo un poco. Director de aduanas presente en Todos Somos Iguales. Bienvenido, un gusto, Julio. No sé si le conoce a todo el equipo, creo que se conocen con Tornaco, pero un placer realmente que estés con nosotros. Gracias, un gusto estar aquí, realmente les sigo, suelo escuchar el
suelo ver el programa, así que Epa, mira, principalmente un poco para chulo. escucharle al celebérrimo Rodríguez Pero Torrado. hoy, esta noche, le veo como muy serio a Julio. Perdón que te diga Julio, como que acá todos somos iguales. ¿Qué te parece si nos distendemos un poquito, nos sacamos el saco, la corbata, bajamos? Muy bien, eso Puede sí. ser. Dale, sin Ima, problema. Puede ser Esa, muy bien. esa. No, ¿a quién le sacamos también el saco? ¿A Hugo Velázquez o a quién fue? Al Al contralor. vicepresidente también. Sí, también, ¿verdad? Estoy viniendo de la oficina solamente por Sí. eso. Ah, bueno. Ah, ok. Pero que hasta tarde trabaja. Sí, más nuestro vale, amigo cerrando Julio, la semana fuerte. Hay mucho trabajo, Julio, en la aduana ahora mismo. Siempre, realmente la aduana administra cerca del 40 o 45% de todos los recursos tributarios del país. Hay 35 aduanas en toda la República y bueno, Paraguay es un país sumamente abierto al comercio exterior, entonces realmente hay muchísimo Es movimiento. donde está la plata. Increíble. Vamos a hablar de todo un poco, por supuesto hay que hablar del río, la bajante, hay que hablar de la cocaína, que es un tema muy importante hoy, hay que hablar del contrabando en general, ¿verdad? Pero me gustaría hablar más tarde, enseguida, de eso, ¿verdad? Porque hay mucho de qué hablar. Por ejemplo, de religión, ¿verdad? ¿Cómo estás cerca de la religión, Julio? ¿Es así? Sí, yo en realidad desde los 15 años, que soy un poquito menos, 14 años aproximadamente, soy miembro de una congregación cristiana y desde esa fecha hasta ahora, pero debo también aclarar, porque eso se manipuló mucho a nivel mediático, de que no soy nada fanático. Mis hijas pasaron por colegios, mi hija mayor se recibió en el Colegio Inmaculé, yo soy egresado del Salesiano. Por otro lado, mi maestría hice en una universidad de los jesuitas, que es en un programa que se llama ILADES Georgetown, que es de los jesuitas. Tuve profesores jesuitas y estoy rodeado obviamente de gente muy amiga. Entonces, digamos que fanatismo no tengo de mi parte. Y además trabajé durante 17 años en Naciones Unidas. Fui economista jefe del programa de las Naciones Unidas durante todo ese periodo y obviamente en Naciones Unidas uno tiene que mantener cierta apertura, objetividad, hasta el lenguaje. Julio, ¿qué hay de cierto de que sos el asesor espiritual del presidente y su señora esposa? No, no es cierto eso. No es cierto. La verdad que no, ¿verdad? No tengo ese privilegio, realmente no. Sí tenemos muy buena relación con el presidente. Por el tema del trabajo, digamos, aduana es un lugar de muchísimo combate en todos los niveles, entonces hay, digamos, cercanía con el presidente por los temas que estamos manejando, pero digamos, eso son rumores, son mitos que se ¿Pero van... suelen hacer oraciones y todo eso o tampoco? No, con el presidente tampoco, eso no ha sucedido. Julio, ¿cómo sobrellevas, imagínate lo que es tu religión, tu estilo de vida? Porque me imagino que uno cuando está cerca de Dios trata como que hacer lo mejor que puede las cosas dentro de tanta corrupción que es en la parte de la aduana. ¿Cómo sobrellevas eso? Y bueno, la verdad es que hay que tener un fuerte respaldo presidencial. Lo primero que hicimos cuando ingresamos es lograr, ¿cómo decir?, evitar el cogobierno que había con los sindicatos. Tenemos 4 sindicatos, ellos ahora entienden perfectamente de que no se cogobierna una institución pública, entonces no hay presión por ese lado. Por otro lado, también yo entiendo de que hay una historia dentro de la aduana que es de larga data y también entiendo que un sistema que se instaló, se arraigó, no es que se puede desmantelar tan rápidamente. Entonces muchas de mis posturas fueron borrón y cuenta nueva y a partir de ahora vamos a empezar a trabajar bien. No me salió bien ese tipo de medidas porque obviamente la legislación plantea de que 5 años para atrás todavía puede sancionarse. Entonces igual tengo una cantidad de gente que detrás de ciertos incentivos que tienen que ver con las multas y compañía han golpeado digamos, al sector empresarial con toda la legalidad, pero no era mi filosofía. Yo quería borrón y cuenta nueva porque hay ciertas áreas en las que si yo intervengo como corresponde, va a terminar muy mal todo. La estructura funciona de repente con corrupción en algunas instituciones. La aduana, bueno, se habla de que la estructura de corrupción es muy fuerte, entonces sería imposible luchar contra eso. O sea, si vos querés luchar, por ejemplo, y querés sacar ese quiste que está ahí,
no vas a aguantar en el cargo, te van a sacar. No, resulta que hemos luchado muchísimo. No puedo dar acá algunos nombres, pero en el segundo mes de administración ya le destituí a una persona pariente, a una persona muy fuerte, uno de los más fuertes de Paraguay. ¿Pariente de quién? Discúlpame. No puedo dar ese pero nombre. no tuyo. No, pariente no, pariente mío no. pariente. Entonces, sumaría 72 funcionarios. Realizaste varias denuncias, Julio, desde que asumiste, realizaste varias denuncias contra los funcionarios a causa de la corrupción. Sí, incluso ahora yo no estoy dando nombres porque también voy entendiendo más también. Hay parientes, familias que están detrás. En estos días yo, hace como menos de un mes, he destituido a 2 personas. Uno tenía 22 años de antigüedad y el otro no sé cuánto, pero digamos personas muy conocidas. Uno está apelando, pero no sé por qué apela, porque efectivamente ni lo puede hacer. Estamos tomando medidas, hemos peleado duramente contra también el sector empresarial. No damos tampoco a conocer muchas veces los impactos que sí cuando se mediatiza, por ejemplo el caso de Inmedi, que fue muy mediatizado, nosotros tuvimos que dar el monto de la sanción, cuánto, porque obviamente nos estaban vinculando que no estábamos reaccionando. Entonces ahí sigamos, damos a conocer, pero hay empresas que son sumamente serias y que reciben... De hecho que la corrupción hay una coparticipación, o sea, el funcionario y bueno, la institución privada que tiene que... Es que es imposible si no hay, pagar. Si no hay digamos, vinculación. Y yo siempre suelo decir que no es un tango que se baila entre dos, sino que es una coreografía. Es decir, mucha gente está involucrada en el tema de la corrupción, incluyendo figuras políticas que muchas veces actúan de padrinos. Es una cuestión que estamos peleando muchísimo con eso. Que es el caso de Martín Arévalo. Básicamente es uno de los casos que salió a luz. Por otro lado, también hemos destituido, hemos sacado, por ejemplo, de la institución a una empresa que estuvo 28 años dentro de la institución, que controlaba todo el sistema tecnológico. Y digamos, nos costaba una fortuna. Eso no ha sido fácil, pero hoy nos permite ahorrar una cantidad de dinero. Desde que llegaste, recibiste muchas llamadas de políticos que te dicen, tenemos un caso de un amigo que tiene tal problemita, revísalo vos. Sí, eso es permanente. Hay veces que tienen razón. Hay veces que efectivamente el lobby o la abogacía que hacen, bueno, efectivamente es injusto, o faltan un papel o algún documento en otros casos. No es tráfico de influencia ya, ¿no? En otros casos obviamente no tiene. Ahora conmigo yo creo que después de todo de cómo he reaccionado, la pregunta que siempre me hacen es si corresponden nomás. Entonces, Tornaco, te veo Está posicionado. apuntando hace rato. ¿Qué tenés en mente? lanzar nomás a Rodríguez Tornaco. Fueron compañeros del BCP. No, fuimos compañeros mucho antes. Hace 35 años nos conocimos. Sí, compartimos muchas cosas con Julio. Julio, y como te conozco, yo miro hoy el entorno del señor presidente y veo el ministro Federico González, Ullón, Mazzoleni, gente del Colegio San Andrés que eran sus compañeros, un equipo medio de élite y plutocracia. Y cuando uno se vincula al poder, o lo hace por amistad, por este caso, o lo hace por política, Julio tampoco es político. Sin embargo, un Julio Fernández que viene allá de Concepción, de una escuela pública, una universidad nacional, maneja el lugar donde 40% de los ingresos tributarios de Paraguay hay, sin tener vínculo de amistad con Marito. Pero llamativamente, Julio, también veo un denominador común en Yacyretá de la iglesia, en Itaipú de la misma iglesia en su momento Bergen, en obras públicas de la misma iglesia. Todos los que manejan la caja grande del gobierno hoy tienen que ver con la iglesia en la que vos sos un representante muy importante. ¿Casualidad o hay un denominador común? Bueno, creo que de todos los que mencionaste, ninguno pertenece a la misma congregación. No lo es menonita. A ver un poquito. Nicanor, yo no sé si sigue estando dentro de una congregación. No quiero que tampoco se me moleste Nicanor. Y en mi caso, no sé si es una casualidad. La verdad que no sé por qué se puede dar ese fenómeno. Te faltó mencionar el lugar más grande que es la Subsecretaría de Tributación, que ahí no está. El Viceministerio de Administración Financiera también.
Del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, pues bueno, vamos, me puede hacer hablar Rodríguez Tornaco. Yo creo que, no sé si es una casualidad, porque en mi caso, yo lo que entiendo es que el Marito quiere dejar como legado unas aduanas en la que ya no se hable de que hubo maletines, soportó presiones muy fuertes para mi salida. Llegó un momento en que incluso ya era casi inevitable y todas las veces que tomé decisiones, él respaldó la decisión, a pesar de, no voy a dar nombres digamos de un sector, pero un día yo le visité al presidente y le dije, mira, presidente, no tengo ya autoridad moral para no intervenir porque conozco exactamente lo que está pasando en tal lugar. Y él me dijo, va a ser complicado, eso va a ser una reacción fuerte. Nos llevó 3 horas de diálogo y me dijo, bueno, haz lo que tenés que hacer. Hicimos eso y fue un impacto muy fuerte, cayó la recaudación ese mes, cayó drásticamente porque fueron intereses, y después se recuperó. Y los impuestos que se estaban pagando en ese lugar eran de la mitad y hoy se paga el doble en ese lugar. Y fue un impacto muy fuerte porque fue una decisión que finalmente después de 3 horas de diálogo y costos, beneficios, bueno, me permitieron tomar una decisión. Eso quería consultarte, ¿de qué manera impacta, o sea, cuál es la cultura que existe dentro de lo que es la aduana? La cultura de la corrupción, digo específicamente, en donde vos tenés que estar ahí batallando. ¿Cómo se hace para armar ahí artesanalmente una buena gestión sin que la gente se enoje? ¿Y qué hace cuando la gente se enoja? ¿De qué manera impacta en tu trabajo, en la recaudación o en la organización? Bueno, para reducir la ecuación de la corrupción es monopolio más discrecionalidad menos transparencia igual a... Esa es una ecuación que va a entender en la economía, Rodríguez. Cuanto más se monopoliza algo, más se tiende digamos, a la corrupción. Entonces lo que hacemos normalmente es desmonopolizar los controles. Y eso me genera muchas dificultades. Por ejemplo, hay un equipo de fiscalización, que es el que tiene la autoridad para intervenir o para parar ciertas cargas, pero yo le di el botón rojo también a un tercero, que no es del equipo. Y ese que pueda apretar en cualquier momento el botón y entonces nadie le puede dar cobertura absoluta a alguien. Ya. El tema de las cámaras, por ejemplo, de monitoreos, le doy también a otra institución para que estén observando. Y por eso que hay muchos casos ahora de detección de corrupción digamos, en el puente, en diferentes lugares donde hay intervenciones, porque hay otras instituciones controlando también las cámaras. Ahora que vamos a empezar a entrar con las imágenes de los escáneres, que digamos vamos a empezar a tener dentro de poco, las imágenes también va a tener Senat, va a tener CIU de la policía y otra institución. Entonces se desmonopoliza el control y eso ayuda. Ahora respecto a la cultura, yo creo que hay un cambio muy significativo en mucha gente. Cuando yo ingresé recién a la aduana, nadie me presionaba por los salarios. O sea, nadie se preocupaba mucho por el tema salarial. Hoy es la batalla más grande que tengo. Permanentemente me visitan pidiendo aumento, recaudatorización. ¿Por qué eso? ¿Ganaban por otro lado? ¿Por qué? Y creo que él empieza a ser muy importante el tema salarial. Es un síntoma muy bueno. Yo suelo decir en forma... pues ya no ganan por otro lado. Entonces... En sentido figurado suelo decir, ya no hay lluvia torrencial, sigue goteando seguramente y a veces cae algún chaparrón. Suelo decir eso para que se entienda más o menos. Y eso se está notando también en la recaudación. Vemos que, por ejemplo, de agosto a octubre, agosto, septiembre, octubre, sumando esos 3 meses, recaudamos más de 500 millones de dólares. Eso representa más recaudación que todo lo que aportó Itaipú en un año, si lo comparamos con el 2020. Impresionante. Es un crecimiento. Y con el río bajo, con el río bajo, con los costos altos de los fletes, con una gran cantidad de dificultades. Entonces hay una recuperación importante. Hay gente que me pide socorro para salir de ciertos lugares. Julio, donde hay problemas. ¿te enfrentas a la resistencia de los funcionarios porque querés hacer bien las cosas dentro de la aduana? Sí, digamos, yo tuve muchas batallas, logré lo que ningún director logró, que los 4 sindicatos se unan, pero se unan contra mí. Perdón la ironía. Pero yo hoy tengo muy buen relacionamiento con el equipo. Ellos lo que están aportando ahora son propuestas de reforma, están trabajando con el tema de la reforma del Código Aduanero. Soy partidario de que tienen que ganar bien los funcionarios.
De hecho, una de mis conversaciones con el presidente es que la aduana debería tener por lo menos la matriz del Banco Central, porque se maneja muchísimo dinero. Entonces, para que sea altamente costoso que alguien pierda el empleo, es importante que se gane. Los funcionarios de aduana tienen un porcentaje por las multas. Sí, eso sí es grotesco, ¿verdad? Con eso no estoy de acuerdo. Esa es un artículo, digamos, el artículo que regula eso es, digamos, ya obsoleto. Ahí sí hay cuestiones ya que generan incentivos perversos. Es decir, las multas en Paraguay, si una empresa es multada $1 millón, $500.000 le puede corresponder al denunciante. Igual que en tributación. Tributación tiene un tope mucho más bajo, entonces eso genera incentivos perversos, y cuando yo llegué encontré, por ejemplo, en mi oficina había 250 fichas de investigación a empresas. Claro, los perros querían cobrar como locos. Y cuando miré las 250 fichas encontré que todas habían pasado por Canal Rojo. Canal Rojo, ¿qué es? Hay 3 canales de selectividad en la aduana. Está el rojo, que es revisión de la mercadería más los documentos. El color naranja, que es solo documentos, y verde, que pasa. Digamos, pasan, digamos, el control posterior, de acuerdo a la ley, debe ser naranja y verde. Pero un decreto del 2005 le facultaba a la aduana a hacer control posterior al canal rojo. Es decir, se revisa y después se puede volver a revisar. Algo que se revisó todo. Entonces, ¿qué pasaba? Esas 250 fichas representaban lo siguiente. No digo la totalidad. Ingresa un empresario, le detectan que hay irregularidades, hay un arreglo financiero y pasa. Pero esa carpeta queda. Y un tercero, como hay 5 años para denunciar, un tercero puede volver a denunciar, entonces le caen 2 veces. Esa posibilidad de extorsión hemos eliminado a través de un nuevo decreto que no es que cambió la norma, sino que aclaró la norma, porque el Código Aduanero nunca permitió eso. Fue un decreto. Escuchándote, lo que yo siento, o por lo menos lo que yo estoy leyendo así entre líneas, es que vos sos más o menos un outsider que vino de afuera para tratar de que la aduana deje de ser una seccional y sacar clanes. ¿Es así? O sea, ¿estás haciendo básicamente ese trabajo o no? Y bueno, pues, por eso decía al principio que nos hemos distanciado del tema de lo que es, digamos, el cogobierno, porque el cogobierno tiene que ver con sindicalismo, y sindicalismo tiene que ver con temas partidarios. Eso hemos logrado que, digamos, tener neutralidad ahí. Hay un equipo sano, porque yo sé que me estarán escuchando mucha gente, hay un equipo sano, bien preparado dentro de la aduana. Hay gente que tiene doctorado, que tiene idiomas, que se ha preparado. De hecho, el mejor equipo de tecnología tiene la aduana, en materia así de gente que genera programas informáticos. No hay en el país yo pasé por varias instituciones también, y aduana tiene un equipo de primera. Hay un equipo que digamos, funciona bien, que trabaja bien, hay un equipo que quiere, digamos, hacer bien las cosas. Por otro lado, hay un grupo que queda todavía, que tiene esa cultura, y hay otros que tienen demanda insatisfecha, o tienen síndrome de abstinencia desde hace un tiempo, ¿verdad? De coima. Digamos, de que dejar de recibir, en realidad. El tema es que era un sistema también que venía desde tiempos antiguos, y era algo que se veía como algo normal. Te pregunto esto, que creo que podría ser como una inquietud de la ciudadanía. ¿Cuánto podría o cuánto quitaban los funcionarios que robaban eventualmente a la aduana de forma particular? ¿Cuánto era su salario clandestino paralelo que un funcionario podría llegar a hacer? Lo que pasa es que hay distintos niveles, ¿verdad? Y así el más pelele, no, el más, o la torta el más total que se básico. perdía. Sí. Eso es difícil El de pedazo saber. de la torta. Hay que considerar distintas, uno piensa Aeropuerto Silvio Pettirossi, electrónica, durante años, y ustedes habrán visto algunos reportes de Estados Unidos, habrán visto que, por ejemplo, uno puede saberlo, o sea, uno puede saber, por ejemplo, cuánto exporta Estados Unidos a Paraguay versus cuánto importa a Paraguay. Entonces uno hace el cruce y va a encontrar que, por ejemplo, desde tiempos inmemoriales hay una diferencia grande. Yo lo que hice fue un estudio reciente del 2014 en adelante, hasta antes de nuestra gestión, y encontramos que había una diferencia de 60%. No Pettirossi solamente, todo lo que es... Solo 40% se tributaba y el 60%... Para explicar mejor,
vamos a partir solamente de un rubro y de un solo país para entenderlo. Sí. Celulares, Estados Unidos, Paraguay, export versus exportaciones de Estados Unidos versus importaciones de Paraguay. Eso era 60% en el periodo que estoy mencionando y solamente en el año 2017 la diferencia fue de 789 millones de dólares. Eso no es impuesto, es valor imponible, es decir, la cantidad, el valor de la mercadería. Esos son productos que no tributan mucho tampoco porque están dentro de lo que es el régimen de turismo. Pero la rotación genera recursos. Entonces, uno de los primeros esfuerzos que hicimos fue controlar fuertemente los aeropuertos y en el primer trimestre logramos bajar 17% esa diferencia y en el 2019 bajó a 2,4%. Imagínate el margen que había entonces. Y entonces uno ve que si bien Ciudad del Este y la frontera te hablaban de grandes crisis, nosotros teníamos un gran registro. Okay. Julio, tiene acá nuestro amigo José Luis Rodríguez una pregunta que está haciendo levantar el piso en esta parte, pero vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos con más de Todos Somos Iguales. Estamos de regreso en Todos Somos Iguales con el director de aduanas Julio Fernández. Rodríguez Tornaco, por favor, estoy ansiosa por tu pregunta. Julio, vos nos acabas de contar que, a ver, repasemos, Julio viene de ser alto funcionario del Banco Central, se retira por la puerta grande. Julio es economista jefe de las Naciones Unidas y con todo ese currículum, hoy le toca a la aduana y ocurre que Julio va a ser el director de la aduana en donde las más grandes incautaciones de droga salen de Paraguay, 10.000 kilos de cocaína en los últimos tiempos, y en donde todo el grupo empresarial se reúne y dice, el contrabando, una vergüenza, ya no podemos más, justo cuando Julio Fernández, director nacional de aduana. Con un super currículum, Julio tiene 2 Biblias, la cristiana y la Biblia del Código Aduanero, que en su artículo primero le responsabiliza a Julio como el responsable de el control, fiscalización de la mercadería que entra y sale del país. Julio no fue tirar a los perros tu honra después de tener tremendo currículum, porque esto va a ser así por la asimetría cambiaria de la Argentina, porque las mafias se instalaron en Paraguay, porque vos tenés 25 tipos para controlar la zona secundaria. ¿Cómo te salís de ese rótulo después de haber sido el economista jefe de un organismo internacional y una figura relevante en el Banco Central? ¿No se va a quedar eso nomás como tu rótulo? Creo que no, justamente, pero de todas maneras lo que está diciendo muchas veces lo pensé. De hecho, suelo contar como anécdota que cuando tomé la decisión yo no le había comentado a la familia y le había preguntado a... Pepe Onsebaita mandé. Pepe Onsebaita también. Le había dicho a mis hijas... Qué corajudo, ¿eh? Le había dicho a mis hijas si es que cómo se sentían como las hijas del profesor de la facultad, porque también soy profesor de la universidad. Y me dijo, bien papá, yo estaba preparándola, me di cómo se sienten como las hijas del economista jefe del PNUD. Y bien papá, ¿y cómo se sentirían como la hija de un aduanero? Y te negamos, papá. Pero creo que es un desafío muy grande. De hecho, Paraguay es un país pequeño. Así como rápidamente el COVID arrasó, así también con 2 millones de vacunas prácticamente desaparece. Entonces, lo que creemos, lo que yo creo es que vamos a lograr lo siguiente. Paraguay tiene una situación muy insegura con el tema del comercio exterior, por el hecho de que, ustedes sabrán, ahí en Curitiba nació una persona y ahí vivió, y hoy ya no está ahí, por supuesto, una persona de nombre Martín Mayor Carvalho, que es un brasileño que es indicado como que introduce 45 toneladas de cocaína al año a Europa. Es una persona impresionantemente, con una gran capacidad logística de recursos. Creemos que ese grupo es que está usando nuestro país por la vulnerabilidad que tenemos. Tenemos un espacio aéreo vulnerable, obviamente se pueden acopiar cocaína con avionetas y es difícil, por ejemplo, este cargamento que fue en harina de soja.
Esto, el total de droga que fue en ese cargamento representaba 1,5% del total de la carga. Y todavía está en duda si salió o no en Paraguay. Después le explico por qué. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, en este momento tenemos la posibilidad de comprar 2 escáneres potentes. Gracias a este evento lamentable, tenemos recursos, el presidente logró entregarnos recursos para comprar aproximadamente 4 más posibles el próximo año. Entonces, en Paraguay se movilizan cerca de 100.000 contenedores año y nosotros tenemos la posibilidad de escanear la totalidad. Es decir, ahora vamos a arrancar escaneando las exportaciones. Con estos 2 que vamos a tener ahora, vamos a instalar uno en un lugar concéntrico donde hay 3 puertos. El escáner que queremos comprar, del porte del escáner que queremos comprar, puede escanear 150 contenedores hora. Es decir, con 2 podemos controlar el 80% de las exportaciones. Entonces, comprando más, probablemente antes del 2023, todas las exportaciones e importaciones de Paraguay pasen por un escáner. Eso va a generar una congestión de imágenes. Obviamente no vamos a poder observar todo. Entonces, lo que estamos viendo es que la imagen que va a salir de esos escáneres va a ser parte del expediente de la mercadería y va a viajar al extranjero también, de modo que el que va a revisar la carga ya va a ver con anticipación. Entonces, podemos pasar de una situación muy insegura a una situación muy segura y dejar un legado como corresponde. Julio, al respecto, en el tema del escáner estuve mirando y veo que puertos como Ámsterdam, Hamburgo, ellos, para que los puertos sean habilitados, si son privados, se les exige a ellos invertir en los escáneres. Sin embargo, nosotros vamos a usar otra vez, ¿cuánto van a salir los escáneres? Más o menos, un rango. 30 millones de dólares. Vamos a invertir de vuelta 30 millones de dólares de plata pública. 23 millones le acabamos de cortar a los jóvenes que van a ser becados en la mejor universidad del mundo. Y en lugar de darle a ellos, vamos a invertir otra vez 30 millones en escáner cuando podían hacerlo los privados, primero. Y lo segundo, Julio, al mismo relacionado a lo mismo. Tu problema de la lectura del escáner, yo te escuché a vos alguna vez en tu declaración contarnos, el problema es que la harina y la droga se ven del mismo color. El carbón. El carbón. O sea, vamos a volver a depender de la venalidad de los funcionarios. Y me preocupa, Julio, porque ayer anunciaba Italia que es la mafia calabresa la que está manejando desde Paraguay y Brasil el envío de toda esta droga a Estados Unidos. O sea, me parece, Julio, que es necesaria la cuestión de los escáneres. No creo relevante que se sea con plata pública. Y me preocupa que al final te van a dejar igual de expuestos. ¿O vos no ves así? No, por eso decía, el control va a estar desmonopolizado. Es decir, no va a haber un poder absoluto del funcionario mirando el escáner. Incluso México entiendo que tiene su escaneo y su centro de monitoreo está fuera creo que el sector privado controlando, una empresa, no estoy seguro, pero eso se puede manejar. Por otro lado, los escáneres modernos tienen la posibilidad ahora de, el que vimos nosotros que mostraba una imagen naranja del carbón, porque esa es la imagen y en la droga también un poquito diferente. Los escáneres de ahora te pueden discriminar si son productos orgánicos, metálicos, etcétera. Hay, digamos, más tecnología. Y entonces ese poder monopólico no vamos a dar a un solo sector, y además porque vamos a tener una congestión de imágenes. Y respecto a la compra del sector privado, nosotros hemos evaluado eso. Yo tengo la atribución como director de aduanas de firmar una resolución y decirle a los dueños de puertos tienen máximo 1 año, 2 años para comprar escáner. El tema es que la recuperación de costos de esos escáneres representa aproximadamente entre 500 y 600 dólares por escaneo para el sector privado. Es decir, el que compra el escáner le va a trasladar el costo al importador o exportador. Y Paraguay ya tiene altos costos por su mediterraneidad y nosotros no queremos generarle eso adicionalmente. Es por eso que la idea es comprar como sector público y sí vamos a cobrar una pequeña tasa que es para el mantenimiento de esos escáneres. Pero ya hicimos el estudio, ya probamos si es que podríamos ver la posibilidad, si podíamos hacer leasing, alquilar, y no cierran los números, porque hay 100.000 escáneres, 100.000 contenedores por año, Chile maneja 5 millones, entonces digamos que el costo por unidad no da para eso. Entonces es una
una apuesta que hacemos por que el Estado de vuelta sea el que... ¿Van a poder verificar o hacer pasar por escáner todos los contenedores? Sí, por eso decía, la capacidad que tienen, esta es una ventaja también. Paraguay tiene, si ven, tiene 35 puertos. Sí. Nosotros tenemos 7 puertos fluviales y 6 son los grandes. Y ahí se movilizan el 93% de los contenedores. Entonces, ahora mismo, comprando 2, vamos a poner uno en un lugar concéntrico donde hay 3. Está Fénix, Cacopemí y creo que en Pedril se llama el otro. Uno que vamos a tener un centro de control en un lugar concéntrico y por ahí van a pasar todo lo que van a hacer exportación. Y después está, digamos, el otro sector, diríamos, está Puerto Seguro, Terpor, otro escáner. Entonces ahí con esos 5 ya se administra cerca del 93%. Y el riesgo es principalmente de salida. Como somos un país en tránsito o de tránsito de este tipo de estupefacientes o de droga, el peligro es que salgan desde Paraguay vía esos puertos. Julio, permiso, ¿cómo fue esa incautación que hicieron de droga en las latas de pintura, que fue algo tan mediático, fue algo que se habló, que se manoseó muchísimo? ¿Cómo fue eso? Bueno, eso cae, digamos, también en Holanda, pero Holanda y Bélgica, creo, y ahí donde hay que ser hay que explicar también a la ciudadanía. La gente dice, ¿cómo no vieron toneladas de droga? Resulta que, como decía recién, esto que ahora cae en Rotterdam es el 1,5% del total de la carga. Cuando cae en carbón, era el 1,1% del total de la carga. Entonces, difícil es, y los que vieron por televisión habrán visto un ejército de policías abriendo y revisando. Y no se puede hacer con toda la carga eso porque por culpa de 4 o 5 delincuentes no se puede parar todo el comercio. Ya lo hemos probado, el otro día paramos, le hemos dañado incluso económicamente a una empresa que creíamos que tenía... La aduana estuvo muy expuesta, o sea, vos particularmente, Julio, se habló muchísimo de vos en ese momento, justamente por lo que estás comentando. Porque la gente decía, ¿cómo es que no se pudo atajar ya acá? Fíjense que la lata de pintura, o sea, el Vista no tiene la atribución de abrir el contenedor, sacar la pintura, abrir, meter la mano y descomponer. O sea que sí había pintura y abajo estaba el... Lo mismo pasa fíjense ahora, por ejemplo, la harina de soja, son big bags de 1.500 kilos. ¿Cómo va a manejar? Es difícil, entonces lo hacen muy bien, por eso que la tecnología es clave. Y por otro lado, tampoco es tan seguro. Yo no sé si ustedes saben, pero esta cantidad de droga que salió ahora sale con 2 precintos. Los 2 contenedores que estaban contaminados de los 11 salen con 2 precintos de Paraguay. Tenemos el dato de que ingresan a Uruguay con los 2 precintos. No tenemos los datos de con qué precintos salieron. Pero recién ayer a la tarde tuvimos información de que llegan a Rotterdam. Un contenedor no llega con los precintos de Paraguay. Llega con un precinto diferente que se fabrica en Estados Unidos y Canadá y se distribuye en Colombia para América Latina. Un contenedor llega con otro precinto y el otro contenedor llega con un precinto de Paraguay, pero con el último número llamativamente diferente y otro contenedor. Hay una disputa de aduana porque en Uruguay se enojaron mucho, me parece, porque exacto, por hacer ese comentario porque se les hace responsables de alguna manera. ¿Qué significa ese toque de precinto para la gente que no entiende? El precinto es un dispositivo de seguridad y bueno, obviamente si uno altera eso quiere decir que abrió posiblemente... que se cargó posiblemente en Uruguay la droga. No podemos saber porque esta carga va de Paraguay, de Villeta en este caso, a Montevideo y su travesía dura 25 días, debiendo durar 7 días, aún con los problemas de la bajante, 25 días. Queda en el puerto de Montevideo 13 días y después sale para Santos y queda 2 días. Entonces, la contaminación se puede hacer hasta en el mar. O sea, no es un problema que se posicione un barco cercano y hay un cambio ahí. Lo que sí llama la atención, nosotros no estamos culpando a Uruguay, lo que sí llama la atención es que los precintos que llegaron a Rotterdam no son los precintos que salieron de Paraguay. Julio. El último caso que ahora que cae en Portugal, y habrán visto ustedes, esto salió recientemente nomás, donde el ministro de Seguridad de Argentina está preocupado porque el contenedor que cae en Portugal ahora fue escaneado en Argentina.
O sea, pasó por un escáner en Argentina. Y no se detectó. Allá no se detectó, entonces hay, digamos, una situación bastante confusa. Julio, hablando de Argentina, ¿cómo hacen para controlar el contrabando que entra de Argentina? Porque quien más, quien menos, a mí particularmente, me voy a Clorinda, ¿crees que te traiga algo? Entonces creo que eso está como muy... Sí, el caso es un caso, saladito, es un caso muy complejo. Eso golpea muy fuertemente al fisco en materia de impuestos internos. En materia de lo que es arancel aduanero, como es Mercosur, es arancel cero. De todas maneras golpea fuertemente. Es una situación muy compleja porque tenemos ríos muy extensos, fronteras secas, tenemos estancias ganaderas que tienen pedazos o porciones en Brasil, porciones en Paraguay. Ahora hay cantidad de nuevas rutas también. Entonces, dentro de la aduana nosotros tenemos para el control secundario, porque el contrabando no necesariamente entra por el puesto de control. Solamente entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú hay 11 lugares por donde pueden ingresar. Entonces, tenemos nosotros 25 personas para zona secundaria. La policía nos acompaña. Ahí no es solamente aduana, ahí está por eso una unidad de coordinación del combate al contrabando. Y ahí tenemos que está la policía, el delito económico, la marina, está CENAVE que tiene que ver con el tema de vegetales, está CENAXA que tiene que ver con el tema de carne o ganado. Entonces hay una cantidad de oficiales y necesariamente tiene que haber coordinación, pero esa respuesta es muy compleja dada la coyuntura. Es decir, lamentablemente hay una diferencia cambiaria muy fuerte. Paraguay con su historia macroeconómica estable tiene que competir con monedas que se debilitan en la región. Y en un mundo muy turbulento que nos rodea, nos genera muchos problemas porque efectivamente no podemos desconocer que Argentina tiene un nivel de producción de primer nivel, sus productos alimenticios son de primer nivel y por otro lado los costos están por, digamos, en algunos casos por la mitad. ¿Verdad? Perdón que te interrumpa, tenemos que ir a un corte. Me gustaría al volver quedarnos con este tema porque justamente la semana pasada se realizaba una imagen de la propia policía escoltando a convoys de contrabando, ¿verdad? Cortito y seguimos hablando con el director de aduanas aquí en Todos Somos Iguales. Continuamos con Todos Somos Iguales por la pantalla de C9N. Está con nosotros el director de aduana. Julio, estamos hablando por supuesto de las importaciones y exportaciones, pero de las grandes, pero también está el contrabando, chiquitaje entre comillas, porque la verdad que se mete mucho. Por ejemplo, hablemos de las verduras, ¿verdad? Estuvimos viendo la semana pasada una imagen de unas patrulleras haciendo de escolta a camiones de contrabando que finalmente afecta a los pequeños y grandes productores de nuestro país porque te liquida el precio, ¿verdad? Y no es algo raro, o sea, es un clásico en nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo se maneja eso, Julio? Y bueno, la impunidad es el gran problema. Entonces, cuando hay sanciones, cuando hay fuertes golpes a gente que se comporta de esa manera, obviamente eso va a disminuir. De hecho, que en la aduana, digamos, se dio un golpe fuerte al equipo de TABE. Y entonces, eso sí tiene que haber sanciones muy fuertes. Porque realmente es una cuestión ya, digamos, muy común. No es normal, no podemos decir que es normal, pero claro, es común. Entonces, hay complicidad y no crean que aduanas, las diferentes aduanas de Paraguay son las únicas que tienen esta fama. Las aduanas en el mundo entero tienen dificultades. Yo viajé no hace mucho a Chile pensando que como Chile es un país muy formal, cuando llegué a ese país y tomo un taxi y me pregunta el taxista a qué me dedicaba y le conté la verdad, me hizo bullying todo el camino. Entonces, te odia. Entonces, evidentemente, es un tema, hay chistes, nosotros tenemos mucho contacto con diferentes directores de aduanas a nivel internacional y hay chistes de los aduaneros rusos. O sea, esta es una cuestión muy compleja porque obviamente es el intercambio permanente y además, como decíamos, es una coreografía. Nosotros tenemos serias dificultades con el sector empresarial también. Justamente hoy le estaba comentando a una persona ahí, empresas que por ejemplo no hace tanto tiempo nos traen unos impresos a todo color de los catálogos y del producto y miramos y parecía original, ya impreso en origen. Como el aduanero es sumamente inteligente, lo que hicieron fue comprar el producto a ver si era cierto. Y encontraron que no era cierto. Entonces le multamos a esta empresa muy reconocida en Paraguay.
Entonces uno ve que el comportamiento del sector empresarial, no de todos, pero también es una batalla permanente. La gente busca sus ventajas, obviamente porque el impuesto... Aparte yo creo que eso también es una reacción, obviamente está mal, pero digamos, puedo llegar a entender al empresario porque es una reacción de decir, si es tan o todo, yo estando en regla no soy competitivo. Claro. No, esta era una marca que tenía su representación, era competitiva en la empresa, ya no digamos... Esa dificultad no tenía. No tenía esa dificultad. No da gusto así, Julio, cuando querés decir, no contás cuál lo No que puedo, demasiado no puedo, pasa uno se expone, ¿Cuál ¿Cuál uno era se la expone a fórmula, demandas. Julio? Era meter dentro de los productos originales las réplicas. No, bueno, hay ciertas, ¿cómo se juega a veces con el tema de los aranceles? De acuerdo a las partidas uno paga 0%, 2%, 10%. Si es un producto para consumo doméstico va a pagar, digamos, 18%. Y si es industrial va a pagar 0%. Entonces, para que tenga mayor capacidad, para mostrar que tenía mayor capacidad este artefacto, entonces se crea, el catálogo decía tiene capacidad para tanto y pasaba ese límite. Entonces volvió industrial su producto. Claro, lo volvió industrial, lo compraron, los funcionarios Julio, compraron y probaron. Y descubrieron, Julio, ¿te llegaron a ofrecer sobornos, coimas así grandes? Sí, eso es algo, puedo contar algunos casos. ¿Qué tipo de otros favores? Pero no limosna, así coimas grandes que vos puedo contar sí. porque tengo testigos, ¿verdad? Entonces no me voy a hacer acá digamos el Autoinmolar. pero tengo testigos. Por ejemplo, vino una vez hace mucho un empresario y me dice, director, hace años que yo necesito que me firmen un documento para que yo pueda tener la habilitación en tal lugar. Y me dice, acá tiene este título de propiedad, son 20 hectáreas sobre el río Paraguay. Usted dice al nombre de quién y yo le entrego ahora mismo. Estaba a mi lado el director adjunto, Roberto Quiñones, digo nombre y apellido para que crean lo que estoy diciendo. Y él se iba a retirar, y dije, no, quédate Roberto. Y le dije al empresario, no hace falta que haga esto, si vos te mereces te vamos a ayudar y hacer tu propuesta. No, lo que pasa es que este empresario también estaba ya harto de hacer gestiones, ¿verdad? Entonces prefería perder un pedazo de su propiedad y empezamos a tratar de ayudarle. Entonces le comento a un amigo esto que me pasó y me dice, pero son tontos, le hubieras pedido que le Eso done. te iba a preguntar, si te dicen de buro. No, este amigo me dijo, sos un tonto, le hubieras pedido que le done a la aduana. Ok, es cierto. Entonces lo que hice fue llamar a esta persona y dije, haz tu propuesta formal. Y está la propuesta formal dentro de la aduana. ¿Pero sería legal eso? Claro, o sea, porque... Pero sería... O sea, usted tendría que estar haciendo el trabajo que les corresponde. No, lo que pasa es que esta era una propiedad... Era una propiedad realmente en disputa todavía, tenía cierto... digamos que todavía pertenecía... tenía ciertos derechos de utilización, pero no era todavía título de esta persona. Entonces le dije, haz tu propuesta formal. Ahora, lamentablemente no salió su... No estaba en forma. No estaba en regla. Pero se sigue hablando del maletín. Justo hace poco atacaron una camioneta y no se hizo la denuncia, se hizo 24 horas después recién la denuncia y se habla de que había maletín y supuestamente no se llevaron frutas, carne, no sé qué llevaron de la camioneta. Nada de valor, dijeron al final. Bueno, esos son los, digamos, los rumores que siempre hay. Yo creo que sería muy tonto hoy en día que traigan una cantidad de dinero en camionetas sin protección, sabiendo de los antecedentes de los ataques que hay. Puede ser, no puedo descartar, pero lo que sí yo puedo ver como con objetividad es que justo esa persona a quien le dispararon, justo tiene el récord de incautaciones en el puente. Entonces es lo que yo puedo ver. Yo realmente a esta persona ya le había trasladado porque me generaba muchos problemas con los paseros, movimientos, entonces le había trasladado y se me cayeron las incautaciones. Julio, a la vuelta de la pausa vamos a hablar un poco de esa amenaza de muerte que tuviste, ya que estamos hablando de coima, de rechazar grandes ofertas. Atentado. Tuviste que pagar un precio también por eso y lo vamos a hablar en un ratito aquí en Todos Somos Iguales. Ya de regreso en Todos Somos Iguales, hablábamos, Julio, de una amenaza de muerte que tuviste. Contanos un poquito de esa experiencia que tuviste que pasar. Bueno, eso fue un caso de una propuesta
O sea, esto se derivó debido a una propuesta de simulación de exportación de combustible a Bolivia. Entonces vinieron a plantearme, vamos a simular, y en realidad no iba a entrar a Bolivia, iba a ir al agro brasileño hacia la zona de Ponta Porã y compañía. Y yo simulé que me gustaba el negocio y le saqué mucha información. Wow. Y supe cuál era la empresa, quién eran los que estaban involucrados. Y finalmente cuando continuamos la conversación, yo ya le había llamado a un investigador nuestro y cuando llega el investigador le digo, no, le vas a contar todo de vuelta porque este esquema vamos a desmantelar. Esa noche yo tuve una persecución, me cerraron el paso con una camioneta y pude escapar, gracias a Dios pude escapar y estaba muy cerca de IPS donde hay guardias. Entonces ahí me instalé, estaba con mi esposa y mi hija menor. Y fue una situación bastante compleja. Hoy me cuido mucho más. Acá está acompañándome un comisario. Andás con seguridad todo el día ya. Todo el tiempo y también la familia ya me han facilitado un vehículo blindado también. No sé dónde sacaron, pero me prestan. Entonces estoy mucho más protegido y en el caso último de que tuve dificultades con el que involucra al senador Martín Arévalo y a este ciudadano de origen libanés, también recibí un mensaje a través de una persona que me decía que iban a liquidarnos, tanto a mí como a la... Pero eso fue antes de que haya entrado en ebullición el tema, ya fue, digamos, en los momentos iniciales. A la pucha. Entonces es una situación que obviamente uno tiene que aprender, ya estamos pero sí es muy distractor y muy desgastante el tema de la justicia, permanentemente en fiscalía, en contraloría, denuncias que después se desestiman. Pero son cuestiones que te distraen mucho, pero es parte del gaje del oficio. Son Nos tenemos que ir yendo, Tornaco, tener una última pregunta. Sí, una cortita para Julio, pero para el ciudadano, Julio, el tipo que es ejemplo en su iglesia, el tipo que es papá de 2 criaturas pequeñas o grandes, ya hoy era pequeña cuando la conocí. Julio Fernández, ciudadano, ¿votaría por la continuidad del modelo con Hugo Velázquez o pediría un cambio con Santi Peña si le toca votar? Qué pregunta más compleja. Yo debo aclarar que no estoy afiliado a ningún partido. Eso me mantuve durante... Bueno, Nos estamos yendo, Julio, ¿sí o ¿Sí no? o no? Respuesta, por favor. No hay tiempo para el voy a debate. responderte a la anterior, porque lo anterior fue mucho más duro, diciéndome que me iba a quedar como el director del narcotráfico. Yo creo que me iba a quedar como el director nacional que le dio su sede central a la aduana, su sede propia, que le dio la autonomía tecnológica, que aumentó las recaudaciones en términos récord y que tiene ahora una economía y unas exportaciones seguras. Muy bien. Bueno, Julio. No respondió, pero No bueno. respondió, pero bueno, ya es político Zafó. también. Exacto. Muchísimas gracias, Julio, por visitarnos. Espero que hayas pasado bien. En este lugar todos somos iguales y hablamos de todo un poco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Bueno, Julio. pueden ver de vuelta el programa en YouTube, en Delpi. Si es que querés repetir los mejores momentos de este programa, tranquilamente puedes hacerlo el fin de semana. Y también compartir el link con amigos sin problema. Compañeros, nos Nos despedimos. vamos. Feliz fin de semana. Chao, Buenas chao, noches. chao. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with the